Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para todos nuestros amados hermanos y amigos de la Iglesia del Señor en Medellín, Versalles. Gracias al Señor por permitirnos estar de nuevo en esta transmisión en vivo para darle al Señor la adoración, el reconocimiento, la honra, la gloria, la alabanza. Nuestro Dios es todopoderoso. Le damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir con todos nuestros amigos, con todos nuestros hermanos. Estamos aquí para compartir la gloriosa palabra de nuestro Dios. Estoy dando una cordial bienvenida a los hermanos que van llegando a nuestra transmisión en vivo. Gracias al Señor. Recuerden que hoy tendremos nuestra sección La Biblia Responde. Una sección muy especial donde ustedes pueden hacer preguntas de la Biblia y con la ayuda del Señor tendremos respuesta. Siempre a la luz de la palabra de Dios. No lo sabemos todo, ni todos los pastores juntos, ni toda la iglesia junta, no lo sabemos todo, pero el Señor sí lo sabe todo. Y a la luz de la palabra del Señor tendremos respuestas. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Tenemos hoy la lectura de la Biblia en el libro del patriarca Job, capítulo 12. Verso 1 hasta el verso 16. Libro del patriarca Job, capítulo 12, verso 1 hasta el verso 16. Dice la palabra de Dios así. Respondió entonces Job diciendo: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros. En cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras, y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder, y suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Y el verso 17 dice: Él hace andar despojados de consejo a los consejeros, y entonces entontece a los jueces. Amén. Gloria al Señor. Tremenda palabra la del patriarca Job. La palabra de Dios en boca de este varón de Dios, a
quedado registrada para nosotros. Damos gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y vamos a decirle al Señor que nos bendiga a través de este programa. La Biblia responde. Que el Señor sea enseñándonos, guiándonos a toda la verdad por su Espíritu Santo. Vamos a orar por los amigos que están recibiendo el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor les dé entendimiento, les dé revelación, los guíe en el camino de la salvación. Oremos en el nombre glorioso de Jesús. Soberano Jesús de Nazaret, te damos gracias. Tú eres nuestro Dios, Padre glorioso, digno de alabanza y adoración. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos compartir a través de este medio virtual tu palabra gloriosa. Gracias, Señor, por permitirnos compartir con nuestros hermanos y amigos este tiempo que tú nos regalas. Te adoramos, Señor, alabamos tu nombre, te bendecimos. Solo tú eres grande, solo tú eres todopoderoso. Contigo está la sabiduría y el poder. Aleluya. Señor Jesús, te rogamos que nos bendigas en esta hora. Rogamos que abras el entendimiento de los amigos que reciben el mensaje de tu palabra, para que ellos se arrepientan, se conviertan a ti, tú les des salvación, les des vida eterna, por tu gracia, por tu amor, por el poder de tu palabra. Guíanos, Señor, en todas las cosas, que tu nombre sea glorificado ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tenemos la primera pregunta por aquí que hace el hermano Arles Vélez. Me dice, la iglesia es la novia y luego será la esposa del Señor. ¿Qué quiere decir Apocalipsis 21, verso 2? Entonces vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 21 y el verso 2. Dice allí, desde el verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Bueno, hermano Arles, entonces aquí hay algo bien interesante. La novia, la esposa de Cristo, tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con las personas que Él ha redimido con su sangre preciosa, pero también tiene que ver con la ciudad, la nueva Jerusalén, que Él ha ido a prepararnos. Entonces, cuando la Biblia se refiere a la ciudad, se refiere tanto al lugar como a la gente. Entonces, la esposa es la iglesia y a la vez es la ciudad. Fíjese bien, Cristo el Señor es el esposo tanto de la gente como del lugar. Es decir, está casado con los que Él ha redimido con su sangre preciosa allá en la eternidad, pero a la vez también con el lugar, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la ciudad de Dios. Eso es.
Entonces se refiere a las dos cosas, tanto al lugar como a los habitantes. Vamos a ponerle un ejemplo aquí sencillo, un poco rudimentario, pero nos puede ayudar a entenderlo mejor. Entonces decimos, la ciudad de Medellín entrará en cuarentena este próximo viernes. Entonces, cuando hablamos de la ciudad, ¿se refiere a qué? A los edificios, a las casas, al lugar, a la ubicación, o se refiere a las personas, o se refiere a las dos cosas. Creo que se refiere a las dos cosas, a las personas y al lugar como tal. Medellín es una ciudad física, literal, pero también es gente. Entonces la esposa del Cordero es gente, los redimidos por su sangre, pero también es el lugar que Él ha ido a preparar donde va a vivir la iglesia, en la Nueva Jerusalén. Por aquí entonces también me hace una pregunta acerca de Apocalipsis 21, 9, 10, lo mismo, lo de la ciudad santa. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Entonces se refiere tanto a la gente como al lugar que habita o que es habitado por los redimidos del Señor. Por aquí entonces el amigo Jairo nos pregunta, ¿hubo engaño en la bendición que recibió Jacob? Si hubo engaño, ¿por qué una bendición de Dios por medio de engaño? Bueno, ¿cuál fue la bendición que Dios le dio? Entonces, encontramos aquí algo bien interesante y es en la bendición patriarcal. Aquí hay que entender varias cosas. La primera cosa que hay que entender es que la bendición patriarcal iba pasando de abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos a nietos. Es decir, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a sus hijos. La bendición patriarcal. ¿Qué era la bendición patriarcal? Donde Dios le prometía una tierra en herencia a la descendencia de Abraham. Entonces, en la bendición que da Isaac a Jacob, según Génesis capítulo 27, Jacob obtiene la bendición disfrazado de Esaú. Eso es, disfrazado de Esaú, que la obtuvo con engaño. Sí, obtuvo con engaño la bendición de su padre Isaac. Eso es, la obtuvo con engaño. Cuestionar a Dios y decirle por qué Dios lo permitió así, pues creo que no es como tan sabio, porque Dios es soberano. Dios es soberano y Dios permitió. Dios no obliga a las personas. Dios permitió que Esaú vendiera a Isaac la primogenitura. Ya la había vendido
Cuando Esaú regresó cansado del campo, Jacob preparó un potaje de lentejas. Le dijo que tenía hambre y Isaac aprovechó la oportunidad. Jacob aprovechó la oportunidad. Jacob, el hijo de Isaac. Y le dijo, bueno, yo te doy del potaje que he preparado, pero véndeme la primogenitura. Si me la das, si me la vendes, yo te doy del guiso. Entonces Jacob dice, pues ¿para qué me va a servir? Y le vendió la primogenitura. Este detalle en el libro de Hebreos capítulo 12, mire por qué también es que pasan las cosas. Hebreos capítulo 12 trata o describe a Esaú como un profano. Lo describe como un fornicario. Mire lo que dice Hebreos 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este pasaje está haciendo referencia a las dos cosas: al momento en que vende la primogenitura y al momento en que Jacob se le adelanta, se disfraza de Esaú y obtiene la bendición. Entonces, ahí hay que entender primero la soberanía de Dios. Dios es soberano. Por ahí hay otro pasaje en Romanos capítulo 11 que habla acerca de Esaú y Jacob. Tremendo pasaje. Pero esto no es para cuestionar a Dios, que algunos cuestionan a Dios y tratan como de acusar a Dios. A Dios no hay que acusarlo de nada. Sencillamente Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Esa es la soberanía del Señor. Entonces se habla de Esaú y Jacob, donde Jacob es escogido desde el vientre de la madre. Dice Romanos que no habían hecho ni a un bien ni a un mal, cuando el Señor había escogido a Jacob. Mire lo que dice Romanos 9, verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es lo que la Biblia dice. Dios escogió a Jacob. Él es soberano. Puede escoger al que Él quiera. Eso es.
Saluda a la hermana Kelly Estrada. Por aquí entonces el hermano Misael nos pregunta, porque hay muchos hermanos que dicen que van para el cielo por una eternidad. ¿Y la Nueva Jerusalén es para quién? La Nueva Jerusalén es para los que vamos para el cielo. Recuerde, cielo nuevo, tierra nueva y Nueva Jerusalén, con nuevo cuerpo, donde todas las cosas son nuevas. Claro, la Nueva Jerusalén es para la iglesia. La iglesia va a habitar la Nueva Jerusalén. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11. Está hablando de la ciudad que el Señor ha preparado. La ciudad que es para sus redimidos. Fíjese bien que Hebreos capítulo 11 nos está hablando de esa ciudad, que es la ciudad celestial, que es la Nueva Jerusalén. Hebreos 11 verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Eso es. Esa ciudad es la Nueva Jerusalén. Imagínense, los patriarcas esperaban esa ciudad de Dios. Entonces, en esa ciudad de Dios van a estar los patriarcas, va a estar el Israel salvo por el Señor, va a estar la iglesia y van a estar los ángeles también. Fíjese quiénes son los habitantes de esa ciudad. Esto es bien interesante. Los habitantes de la ciudad de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis capítulo 21, nos dice el verso capítulo 21, el verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso nos está diciendo que ahí va a estar en la Nueva Jerusalén la iglesia, que está representada en los 12 apóstoles del Cordero. Usted sigue leyendo en ese mismo pasaje y dice el verso 12: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. 12 ángeles que son los representantes de toda la creación angelical que Dios ha hecho. Y nombres inscritos que son los 12 de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí está. 12 apóstoles del Cordero, 12 ángeles y 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son los habitantes de la Nueva Jerusalén? La iglesia, Israel y los ángeles. Por aquí tenemos otra pregunta de la hermana Magdalena Ortega. ¿Adán y Eva sí comieron un fruto literal? No, no es un fruto literal. No hay tal cosa como que se comieron una papaya o un mango, un aguacate, una pera, una piña, una manzana. No es algo literal. Fíjese bien. Se está refiriendo allí fruto es las palabras que el Satán le está diciendo a Eva. Las palabras. Mire, fíjese bien.
Génesis 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué fruto fueron qué fruto fue el que comió Adán y Eva? Primero Eva, luego Adán. Fue creerle a las palabras del Satán. Eso es. Fíjese bien, Pablo habla de esto cuando escribe su carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Pablo está hablando de lo que ocurrió con Eva. Y entonces hace una aseveración que es bien interesante cuando habla del engaño. Y entonces Pablo va a hablar de unas palabras que debemos tener nosotros, que debemos tener en cuenta a la hora de dilucidar estos pasajes. Fíjese bien. Fíjese bien que aquí debemos entender también que en la ocasión anterior me han preguntado sobre la serpiente, si era literal o qué. No era una serpiente literal, era el Satán. Segunda a los Corintios 11, verso 1. Ojalá me toleráis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que comió Eva? ¿Qué comió Adán? Las palabras del Satán. Le creyeron a él, desechando la palabra de Dios, que serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es. Ahora, que pudo haber existido un árbol como una prueba de obediencia, posiblemente, pero aquí el fruto que comió Adán y Eva fue creerle al Satán, desobedecer a Dios, porque el pecado es la desobediencia. Y ¿por dónde comieron el fruto? Por el oído. Ese es el asunto. Sus sentidos fueron extraviados. Y Pablo hace la relación entre lo que pasó con Eva ya y lo que puede pasar con la iglesia. Que los sentidos de la iglesia sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo por falsos predicadores, por falsos maestros. Saludos a Ani Gallego. Por aquí el hermano Juan Pablo nos dice: Adán y Eva se salvaron después de comer el fruto prohibido. La respuesta la tenemos ahí en el Génesis capítulo 3, donde estábamos leyendo. En este verso 21. Y el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Eso está hablando de redención. Eso está hablando de gracia, de misericordia. Eso está hablando en figura de la obra del Calvario. Adán y Eva no se perdieron. Adán y Eva son salvos. Porque el Señor, en vez de matar a Adán y a Eva, mató un animal y con la piel de ese animal le hizo vestidos a Adán y a Eva. Y eso está hablando de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por aquí también el hermano Juan Pablo nos está preguntando quién es la gran ramera de Apocalipsis. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 17. Fíjese bien. Voy a leer del verso 1 al 5. Dice: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz lleno de oro, un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿quién es la gran ramera? La gran ramera es todo un sistema religioso que ha existido desde que se fundó Babel, que es el origen de Babilonia. Babilonia, o la gran ramera, ha estado presente en todas las culturas. Babilonia, la gran ramera, es todo aquel que tiene una falsa doctrina. Es todo aquel que no tiene la revelación de la verdad de Dios, que no anda en la verdad del Evangelio. Todo eso está metido en Babilonia. Babilonia, o la gran ramera, son todas las religiones del mundo que son falsas. Y ese sistema religioso está casado, está aliado con los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra. Están aliados. El Estado y la religión se casaron hace mucho tiempo por todos los países del mundo. Entonces ahí están los poderes que dominan el mundo: el poder político y el poder religioso, que están casados, y a la vez el poder económico y el poder militar. Eso es. Ese sistema religioso mundial ha perseguido la iglesia. Mire que aquí lo está diciendo, que está ebria de la sangre de los mártires. ¿De cuáles mártires? De los discípulos de Jesús. Es decir, que ese sistema religioso ha matado la iglesia de Cristo, ha matado el cuerpo de Cristo, ha matado a los predicadores de Cristo, ha matado a los discípulos de Cristo, a los seguidores de Cristo, y también ha matado a otros más. Entonces, la gran ramera es todo un sistema religioso que ha estado presente en todas las culturas por todo el mundo. Por aquí entonces la hermana Patricia Padierna nos hace una pregunta acerca del primer libro de Samuel, capítulo 31. Primer libro de Samuel,
capítulo 31. Bueno, ahí tenemos algo bien interesante con relación a la muerte de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 31, verso 4 al 6 dice: Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. El verso 6: Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Listo. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 2, verso 8 al 10, capítulo 1, verso 8 al 10 dice: Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le respondí: Soy amalecita. Y él me volvió a decir: Te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído a mi señor. Listo, la pregunta ahí entonces es explicar si lo mató su escudero, o se mató él mismo, o lo mató el joven amalecita. Bueno, no lo mató el escudero que Saúl llevaba no lo mató. Más bien hay que unir los dos pasajes. Miren lo que aquí lo está diciendo. El verso clave para poder entenderlo es el verso 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Oiga, después de su caída. Quiere decir que cuando Saúl vio que la batalla estaba perdida, que los filisteos lo iban a atacar, lo iban a matar, entonces él se hirió con la espada. Él cayó sobre su espada, pero no se logró matar. Quedó herido, quedó en agonía. Cuando llegó allá el joven amalecita, lo que hace Saúl es decirle que le mate. Y eso es lo que hace el amalecita. Mata a Saúl, o sea, lo acaba de matar. Ya Saúl estaba herido. Entonces lo acaba de matar. Entonces hay que unir los dos pasajes. Saúl se hirió, quedó herido de muerte, y luego vino el amalecita y lo acabó de matar. Y él pensó que esa iba a ser una gran noticia para David. Y voy a llevarle la noticia a David. Voy a decirle: mire, el enemigo suyo, el que tanto lo perseguía, este enemigo suyo lo encontré herido, me pidió que lo matara y yo lo maté. Y aquí le he traído entonces la corona y le he traído el brazalete. Y esperaba que David le diera una recompensa. Y la recompensa que le dio fue la muerte. Eso es. Bueno, por aquí el amigo Jairo Higuita nos dice: no está cuestionando a Dios. Qué bien que no lo cuestione, claro. Es una pregunta, claro que sí. Claro que sí. Pero yo lo estaba diciendo más como una advertencia. Que a veces la gente cuestiona a Dios y no reconocen que Dios es soberano. Y la verdad es que con relación a Dios, nosotros tenemos que reconocer que Dios puede hacer lo que Él quiera en el cielo y en la tierra. Esa es la verdad. Muy bien. Por aquí el hermano Miguel Ángel Rúa. Saludos, hermano, desde mi tierra, como es plata. Nos hace una pregunta sobre Mateo 18, 21 al 22.
Mateo 18 nos habla acerca de el perdón. Mateo capítulo 18, verso 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Listo, está hablando del perdón. Entonces, 70 veces 7 es, fíjese usted, 70 elevado a la potencia. Eso es lo que llama potenciación. Habría que multiplicar entonces 7 veces, o mejor, habría que multiplicar 70 veces 7. Es decir, 7 por 7, 49. 49 por 7, lo que le dé por 7, lo que le dé por 7, lo que le dé por 7, así hasta llegar a 70. Va a encontrar que no hay una calculadora, no hay con qué medir ese número, que le va a dar un número infinito. Ese es el asunto. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la plenitud del perdón. Ese es el sentido del texto. Está hablando del perdón verdadero. Que el perdón tiene que ser verdadero. Tiene que ser sincero. Tiene que ser real. Para que pueda ser efectivo. De eso es que está hablando esta escritura. Eso es, no es en sí algo como de número literal. Va a perdonarle 7 veces. O va a perdonarle 70 veces. No, está hablando de un perdón perfecto, verdadero, pleno. Y para que ese perdón pueda ser pleno, verdadero, la persona tiene que tener el amor de Cristo. Porque sin el amor de Cristo no podrá perdonar. Es el amor de Cristo el que nos lleva a perdonar. Es el amor de Cristo el que cubre multitud de pecados o multitud de faltas. Por aquí el hermano Santiago nos dice que Adán y Eva sí se salvaron en esa dispensación. Claro, es que en todas las dispensaciones ha habido salvación. Y en todas las dispensaciones la salvación es por gracia, porque solo hay una manera como el ser humano se pueda salvar, y es por la gracia del Señor. Entonces, en la dispensación de inocencia, ahí esa dispensación termina con ese juicio. Fueron expulsados del huerto del Edén, pero salieron vestidos con pieles de animales, Adán y Eva. En la dispensación de conciencia, Adán y Eva existieron bajo el juicio del pecado, pero se salvaron porque estaban vestidos de pieles. Eso es por la gracia del Señor. En la dispensación de gobierno humano, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En la dispensación de la promesa, Abraham halló gracia. En la dispensación de la ley, los que fueron salvos en la ley fueron salvos también por la gracia del Señor. Y ahora en la dispensación de la gracia, con mayor razón, que es el mayor despliegue de la gracia del Señor. Eso es. Y en el reino milenial habrá salvación, que también será por la gracia del Señor. El Señor salva al que Él quiere salvar. Muy bien, por aquí tenemos la pregunta de la amiga Lady Pozo. Bienvenida a nuestra transmisión en vivo.
Señor le bendiga. Entonces nos está preguntando aquí sobre cuáles son los 7 cuernos de la gran ramera. Entonces aparece Apocalipsis 17, que es donde está hablando de la gran ramera. Y entonces nos está diciendo que el verso 3 tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No son 7 cuernos, sino 10 cuernos. ¿Sí? Entonces hay que entender que este pasaje no es algo literal. No existen bestias con 7 cabezas y 10 cuernos. Eso no es literal. No hay bestias así, como a veces las pintan y las dibujan. El ser humano es muy imaginativo. No, es una manera de hablar de poderes, hablar de reinos. Eso es. Lo que está diciendo aquí Apocalipsis 17:3 es: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Está hablando de reyes. Está hablando de poderes, de gobiernos de la tierra. Por ahora les estaba diciendo, la gran ramera es un sistema religioso que está aliado con el poder político. O sea, es la unión del poder religioso con el poder político. En este caso, esa gran ramera está aliada con el anticristo. Cuando el anticristo gobierne el mundo, va a haber una sola religión, una sola política, una sola economía, y todo el poder militar va a estar sometido a él. De eso es que está hablando ahí. Ya entrar a mirar cuáles son los cuernos, ya sí es materia pues de más estudio. ¿Quiénes son esos reyes? ¿Quiénes son los aliados? Ya sí requiere pues como de un análisis mucho más profundo. Pero lo que quiero que quede claro es que no son unos cuernos como los de los animales. El cuerno simboliza es poder. Poder, o sea, ¿qué está indicando con esto? 7 cabezas, reinos. 10 cuernos, reinos. O sea que este sistema religioso tiene un poder, tiene una autoridad, tiene un dominio. Fíjese que el verso 1 dice que la gran ramera está sentada sobre las muchas aguas. Y muchas aguas son naciones, son pueblos, son lenguas, naciones. O sea que en cada país, por decirlo así, en cada cultura, está la gran ramera, está Babilonia, que es un sistema religioso. Por aquí el hermano Juan Pablo nos pregunta cuál es la señal del profeta Jonás. Mateo nos habla de esto. Mateo capítulo 16, verso 4. Entonces dice aquí la generación, desde el verso 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarla y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Dice el verso 4: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Pero fíjense que Cristo ya había hablado de la señal del profeta Jonás. Según Mateo capítulo 12,
Verso 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y explicó cuál es la señal. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La señal del profeta Jonás es Cristo. Cristo muerto, sepultado y resucitado el tercer día. La obra del Calvario, esa es la señal del profeta Jonás. Eso es. Bueno, saludo a la hermana Mariluz Torres, qué bueno que está conectada con nosotros, compartiendo, recibiendo más de la palabra del Señor. Saludo a la hermana Mercedes Coronel desde el Ecuador. Bienvenida a nuestra conexión, a nuestra transmisión en vivo. La hermana Mercedes Coronel nos pregunta: ¿cuáles son los nombres de blasfemia? Bueno, la Biblia no lo dice. No podemos inventarnos algo que la Biblia no dice. Usted lo puede leer ahí en Apocalipsis 17, ahí lo está diciendo. Fíjese bien, Apocalipsis 17, verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Solamente está diciendo que estaba llena de nombres de blasfemia, pero no está diciendo cuáles eran esos nombres. Y como la Biblia no dice cuáles eran esos nombres, no nos podemos inventar unos nombres y empezar a decir lo que la Biblia no dice. Entonces, donde la Biblia calla, nosotros también tenemos que callar. ¿Qué dijo Pablo? Le voy a dar una respuesta aquí de lo que dijo Pablo, para que lo tengamos como muy presente y nos ciñamos a la palabra, al texto bíblico, y sigamos esa regla. Eso es, para que nosotros entonces lo tengamos muy, muy claro. Eso es. ¿Qué decía Pablo? Por aquí hay un pasaje bien interesante. Pablo nos está diciendo que debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito. Ahí está. Primero a los Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aprender a no pensar más de lo que está escrito. Eso es. Por aquí el hermano Elgin David nos está preguntando acerca de cuáles son esos espíritus encarcelados y en qué momento Jesús predicó. Según Primera de Pedro capítulo 3, 19 al 20. Mire que ahí mismo tiene la respuesta. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Fíjese que ahí está dando la respuesta. Los espíritus encarcelados no eran los del purgatorio, porque el purgatorio no existe. Y mucho cuidado, porque por ahí hay unos predicadores
que han predicado diciendo que cuando Cristo estuvo en la tumba, que esos 3 días que estuvo en la tumba, Cristo se fue a predicarle a los que estaban por allá en el purgatorio, que les dio una segunda oportunidad, que le predicó el evangelio a los muertos, para que tuvieran la oportunidad de arrepentirse. No, eso no es así. Ahí están predicando mal. Cristo en los 3 días en la tumba no se fue a predicarle a nadie. Cuando dice aquí que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, ahí está diciendo quiénes eran esos espíritus encarcelados y cuándo fue que les predicó. Ahí está diciendo que eran a la generación de Noé y les predicó mientras se preparaba el arca, en los días de Noé. Porque en Noé estaba el Espíritu de Cristo, en Noé estaba Cristo. Cuando Noé le anunció el juicio del diluvio a esa generación, era Cristo hablando a través de Noé. Ahí le estaba predicando a esos espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban encarcelados? En el pecado, porque la tierra estaba corrompida, estaba llena de maldad, estaba llena de violencia. Eso es. Por aquí el hermano Juan Pablo nos pregunta, ¿quiénes son los 144,000 sellados? Bueno, Apocalipsis está diciendo quiénes son. Mire lo que ahí lo dice. Primero nos presenta Apocalipsis capítulo 14. Usted nos está diciendo que esos son escogidos y nos dice que son del pueblo de Israel. Eso debe quedarnos claro. ¿Sí? Eso debe quedarnos claro a nosotros. No son gentiles, son del pueblo de Israel. Y entonces, en el libro de Apocalipsis aparecen estos sellados. Apocalipsis 7. Ahí dice quiénes son. Verso 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Quiénes son los 144,000 sellados? Son 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. No son gentiles. Muy bien, terminamos con la última pregunta del hermano Miguel Ángel Rúa. Hebreos 10, 26, 27 dice que no hay perdón para los que pequen con conciencia de pecado. Y todos pecamos conscientes de que es pecado. Entonces, ¿qué hay de los que se apartan? Bueno, ojo pues, que Hebreos capítulo 10, verso 26 y 27, dale cuidado, no se refiere a las personas que se apartan y quieren volver a reconciliarse con Dios. Hebreos capítulo 10 y también Hebreos capítulo 6 está hablando acerca de los que nacieron bajo la ley, carecieron en el conocimiento de la ley de Moisés, pero les llegó el mensaje del evangelio, recibieron el evangelio, se convirtieron al evangelio
y después de estar en el Evangelio, se regresaron otra vez para la ley. Entonces, fíjese bien, que eso es tener un evangelio adulterado. No se puede revolver el evangelio de la gracia con la ley de Moisés, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, y otra cosa es la ley de Moisés. Entonces, mire lo que dice aquí. Y hay que leer completo. El verso 28 y 27 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, ¿de quién está hablando ahí? ¿Quién es el que peca deliberadamente, siendo consciente? Es el que rechaza el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, diciendo que la sangre de Cristo no le sirve para limpiar los pecados, que esa sangre es inmunda y que la que le sirve es la del cordero, la del becerro, la del toro, la del macho cabrío, y se vuelve a sacrificar animales como en la ley. Eso fue lo que le pasó a los hebreos, que crecieron en la ley de Moisés, sacrificando ovejas, machos cabríos, haciéndolo de la ley, recibieron el mensaje del evangelio, estuvieron un tiempo en el evangelio y después se regresaron otra vez para la ley. A esos también Pablo les escribe en Gálatas capítulo 6, cuando les dice: oh Gálatas insensatos, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar por la carne. Y empieza a hacerle otras preguntas. Entonces, hermano Miguel, no es el que se descarría y quiere volver a Cristo, porque el que se descarría y quiere volver a Cristo, Cristo le perdona, Cristo lo restaura, Cristo lo recibe. Es más, hacemos un llamado a los que se han apartado y quieren volver: regresen pronto, porque el Señor va a arrebatar la iglesia en cualquier momento. Pero los que se han ido hablando mal del Evangelio, mal de Cristo, mal del Espíritu Santo de Cristo, mal del sacrificio de Cristo, están perdidos, porque son apóstatas, están en la apostasía. Y si el sacrificio de Cristo no les sirve para el perdón de los pecados, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si el sacrificio de Cristo no les sirve, no les sirve ningún otro sacrificio. Eso es. Mis amados hermanos, así hemos llegado al final de esta transmisión en vivo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por permitirnos compartir este tiempo en este espacio. Todo para la gloria del Señor. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, tu amor es eterno. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos compartir con nuestros hermanos. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Tú vives y permaneces para siempre. Señor Jesús, guarda tu iglesia aquí en Versalles, cada hermano, cada hermana, cada familia, los amigos que están recibiendo el mensaje de tu palabra. Libértalos y sálvalos para la gloria de tu nombre. Guarda tu iglesia en todo el territorio nacional y también fuera de Colombia. Protege tu pueblo sobre el cual es invocado tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les amo de corazón. Guardemos la palabra, obedezcamos la palabra verdadera del Evangelio. Sigamos fieles al Señor. Pronto viene Cristo a llevar su iglesia.